Aleluya. Aleluya. Honramos a Dios. Gloria al nombre del Señor. Nos adentramos esta mañana al cierre del mes de la familia. Hemos tenido un mes muy interesante, muy fructífero. Y quiero compartir el texto bíblico con ustedes. Vamos a leer la primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Vamos a tener la escritura. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, vamos a tener el texto. Capítulo 11, el versículo 1, 2 y 3. Dice el texto en el nombre de Jesús: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Muy amable. Bendito el nombre del Señor. Hoy estoy dispuesto a hablar con ustedes hasta las 6 de la tarde al menos, para poder cerrar bien o más o menos bien. Aleluya. Así que ya cerramos hoy la predicación de este mes acerca de los desafíos de la familia contemporánea, y hoy quiero hablar del desafío de la identidad. Tenemos un desafío, y es de forjar la identidad en nuestros hijos, en una sociedad agresiva, muy fuerte, que nos ha tocado vivir en un tiempo considerablemente difícil por las convulsiones que vive el mundo, que nos ha tocado. Quisiera hoy compartir con ustedes un concepto que se denomina 3 pilares. 2 se me quedaron de la semana anterior, quiero compartirlos hoy. Y el tercero es el tema de hoy. El primero se llama hacer. Debemos enseñar a nuestros hijos a que aprendan a hacer. Ese es el primero, para los que llevan anotaciones. El segundo es enseñarles a convivir juntos. Y el tercero es forjar la identidad, que se llama aprendiendo o enseñándoles a ser. Entonces estoy con ustedes. Convivir juntos, ¿verdad? Ser y hacer. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Así que hoy la predicación de hoy va a estar basada en esos 3 pilares, que espero que el tiempo me dé. Y si no, le prometo que tomaré un sábado en la mañana para completar al menos la introducción de esos 3 pilares, porque me interesa que lo tengan. Es muy interesante cuando nosotros tenemos un norte, y ese es un concepto que se utiliza en la navegación, que se refiere el concepto de la brújula, que señala el norte, y a partir de que el navegante sabe dónde está el norte, con toda facilidad entiende que lo opuesto al norte es el sur, que a su derecha está el este y que a su izquierda está el oeste. Por eso es que en la navegación la brújula es sumamente importante, porque señala el norte, y el navegante que conoce los puntos cardinales sabe todo el resto con la indicación de la brújula. Ya hoy se habla del GPS, o sea, ya
y creo que es una herramienta muy importante para las esposas, ¿verdad? Que ya le ponen GPS y lo activan, y cuando nos llaman, yo estoy en la esquina tal, aquí me dice que tú estás todavía en Alma Rosa. Aleluya. Así que es muy interesante el asunto de la brújula y ya el GPS, pero nosotros en la familia necesitamos un norte, necesitamos tener una dirección hacia dónde vamos a dirigir la familia. Y creo que una de las situaciones que vivimos en la iglesia y fuera de la iglesia es que formamos familia sin la educación apropiada. Y entonces nosotros terminamos formando la familia a partir de lo que vimos en la casa. Y muchas veces papá no quería que yo haga lo que él estaba haciendo, pero yo no veía otra cosa sino lo que él estaba haciendo. De hecho, me pasó con mi padre. Fui a visitarlo. Yo salí de mi casa cuando tenía alrededor de 14 años, menos de 15. Y le cuento la historia después. Espero que ese día llegue. Hay tantas cosas que decir de la Escritura que cualquiera no se pone a hablar de él. Y entonces él se sentó conmigo y me dijo: mira, a mí en la vida me ha pasado esto, esto y esto. Y me pasó porque yo no me supe manejar. Y ahora mismo tengo tal situación. Y el origen de esa situación fue esto, esto, esto. Y yo quisiera que tú no vivas la vida que yo he vivido. Y me explicó cosas sumamente interesantes que no puedo dar los detalles desde aquí y ahora, porque tengo la responsabilidad de honrarlo. Y algunos predicadores y creyentes en las iglesias abren su boca y hablan de la esposa, del papá, de la mamá, de cosas que vivieron abiertamente, y al final no están tratando con delicadeza a su familia. Y es sumamente importante que nosotros tengamos cierto cuidado. O sea que él se sentó conmigo a explicarme porque él quería que algunas experiencias que él había vivido por sus andanzas en la calle, él no quería que yo la viviera. Normalmente los padres no quieren que los hijos tengan ciertas experiencias que ellos están viviendo, pero le había dicho antes que se habla en lenguaje de maestros y eso, de una ley del famoso 70-30, en la que los hijos, los chicos, van a hacer el 30 de lo que nosotros le decimos, máximo 30, y el otro 70 lo van a hacer de lo que nosotros hacemos para completar el 100%. O sea que hay una responsabilidad en nosotros, en medio del mundo como está, de tener un norte, hacia dónde vamos a dirigir la familia, cuál es el plan. Tener un plan es bueno. Hay lo que se llama el proyecto de familia, que se trabaja en 3 etapas, que es el de corto, mediano y largo plazo, y que es un ejercicio que deben hacer las personas antes de casarse para lograr equilibrar en la familia e ir tachando las cosas de las que van trabajando y los proyectos y planes que tienen. Nosotros aprendemos haciendo, y mucha gente no se está preparando antes de, y lo que hacemos es que nos quejamos, pero no buscamos la ayuda. Pero el camino se ha emprendido y tenemos las Sagradas Escrituras que nos da las instrucciones correctas para nosotros podernos manejar a manera de prevención, para que evitemos vivir algunas situaciones. La iglesia, como entidad, como instrumento de formación para guiar a la gente al conocimiento de Dios y a una mejor vida en la tierra,
debe también ser parte de esa dinámica de la enseñanza y de forjar a la gente. Pero hay una responsabilidad de los padres, de ellos mismos, querer asumir compromiso con su familia y buscar ayuda independientemente que la iglesia no le dé las herramientas apropiadas. Porque hay tantos enfoques en una casa espiritual, en una comunidad de fe, que regularmente nos enfocamos más en las cosas espirituales, en el arrepentimiento, en la transformación, en la salvación de la gente, y nos enfocamos más hacia el cielo. Y la vida de la tierra ahora la descuidamos considerablemente porque los objetivos no están debidamente definidos acerca de cuál es la responsabilidad de una congregación, de una iglesia local con la gente. Y ya sabemos que todos hemos cantado el coro, y yo lo canté cuando niño, cuando hacían campaña evangelística cerca de mi casa. Estamos en campaña porque hay almas que salvar. O sea, la iglesia se enfoca mayormente en la salvación de la gente. Pero hay otros aspectos importantes en la vida del ser humano que también debe trabajarse y que esos son parte de nuestros desafíos. Ahora, cada padre de familia tiene que asumir su responsabilidad independientemente que la iglesia no le dé las herramientas, que el Estado no le dé las herramientas que se requiere. Cada quien tiene que hacer esfuerzo. Y esto debe asumirlo cada persona antes de casarse y los que ya están casados. Prepararse para hacerlo lo mejor posible. No serán perfectos porque estamos en la tierra, pero haremos el esfuerzo y Dios nos dará la sabiduría y el desenvolvimiento y tendremos autoridad si obedecemos a Dios para guiar a nuestra familia, y el Señor va a completar su obra. Aleluya. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos a desarrollar capacidades y habilidades en lo espiritual y en lo físico. Tenemos que aprender a equilibrar desarrollo espiritual y desarrollo físico. Si solo lo desarrollamos espiritualmente, lo estamos preparando para entrar en el cielo. Pero el tiempo que les resta vivir en la tierra serán ¿qué? Extraterrestres. No, nosotros tenemos que aterrizar con ellos, que vivan realidades, darle la oportunidad para que lo intenten y aun cuando cometan errores. Esa es una de nuestras responsabilidades en este desafío, es enseñar a nuestros hijos a hacer cosas aun cuando cometan errores. Nunca le damos el chance. ¿Para cuándo? ¿Cuándo lo vamos a entrenar? ¿Cuándo se estarán listos? ¿Cuándo serán capaces de hacer aquello que Dios los llamó a hacer y que la vida en la tierra les reclama? Esa es nuestra responsabilidad, enseñarlo a ellos y darle la oportunidad para que lo hagan. Aún nosotros hasta la tarea se la hacemos. Nada más falta que pongamos nuestro nombre debajo. Lo queremos ayudar tanto que no aprenden, no se desenvuelven. Le damos tantas facilidades que ellos ni siquiera saben de qué se trata. Y no estoy diciendo que hay proyectos que tenemos que asistir. Inclusive yo vivo diciéndole a José, ayuda a Miri. Si ella te necesita, que ya tú estás un poquito más avanzado. Sí, hay que ayudar. Todos debemos ayudar, pero llegar a hacer las cosas por nuestros hijos no le estamos dando la oportunidad de que ellos aprendan a hacer las cosas. Y creo que mucha gente que se crió en las iglesias aprendió también esto. Porque hay unos niveles de frustración en la iglesia con el concepto santidad que no dejan a los niños ser, expresarse ni desarrollarse. Y un muchacho en una iglesia no le dan el chance ni de ponerle la mano a un instrumento musical. No que ese muchacho no está bautizado, ese muchacho es hijo de Dios y se está criando en la iglesia, y en la iglesia no hay nada más santo que la gente, y todo lo que hay es para que la gente pueda aprender a desarrollarse. Y se crían muchachos en la iglesia y no aprenden a tocar un instrumento porque tienen candado, tienen cerco y verja, y que la gente no se puede acercar porque tienen la cosmovisión del pueblo de Israel y del lugar santísimo, que Dios lo va a matar. Y no hemos entendido
que es una de nuestras responsabilidades, enseñar a la gente a hacer, a desarrollarse. ¿Y cómo el muchacho va a aprender a tocar un instrumento si tú no le prestas el instrumento, si no le puede poner la mano? Aleluya. Y creyentes en las iglesias que tienen la mentalidad de impíos y viven compitiendo. Si alguien hace lo que yo estoy haciendo, entonces me quitan del puesto. No funciona en el reino de Dios. Lo que el Señor nos ha enseñado es que cuando alguien hace lo que yo estoy haciendo, entonces Él me asciende. ¿Alguien está aquí hoy? O sea, no es para que impida a la gente a desarrollarse. Y esa es una dinámica que nosotros tenemos que entender en la casa. Chocó. Se accidentó. Se le cayeron los huevos, se le cayeron. Tiene que enseñarlo, darle libertad para que haga las cosas. Nosotros haciéndolas todo el tiempo, sin que la gente pueda hacerla, al final, ¿cómo va a aprender? Esa es la responsabilidad de los líderes en todas las áreas, de los padres y de los maestros. Enseñar a la gente a hacer cosas y que con toda libertad puedan desenvolverse para nosotros estar confiados y tranquilos. Y eso fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. Y cuando entrega su vida por la iglesia, resucita, tiene el triunfo, y en vez de sentarse y decir, bueno, ahora voy a dirigir la gente, lo que hace es que dice, no, yo me tengo que ir. Y viene otro consolador, que es el Espíritu Santo, que trabajará con ustedes y lo va a instruir para que ustedes se hagan cargo. Y soltó, o sea, Jesús dio su vida por la iglesia y la compró a precio de sangre, y luego se la soltó a hombres mortales que él había instruido para que hagan el trabajo, porque no se aferró. Y eso está en la naturaleza misma de Jesús. Dice el texto que no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó. No se aferra a las cosas. Los padres que no le dan el chance a los hijos para que se desarrollen, al final viven al grito. No lo dejan a ellos ser. Nunca lo pueden sustituir en nada. Inclusive no le dan palabra de afirmación, sino que le dicen inútiles. Pero es interesante, porque ¿quién lo crió así? La gente se insulta a sí mismo. Si el hijo es inútil y el papá fue el maestro, entonces tú eres el maestro de inútiles, tú eres mayor. O sea que es como un rebote. Tenemos que darle la oportunidad de que lo intenten y lograr que ellos se perfeccionen. Y he vivido la experiencia con amigos y contactos, inclusive congregaciones, que termina el pastor anciano y que cuando se muere se dividen como en 5 o 10 pedazos, porque dejó llegar a ser anciano y no instruyó a nadie, ni en vida dejó que alguien haga lo que él estaba haciendo. Y lo que pasa en la mayoría de congregaciones, que el día que el pastor se muere, ese día tienen que traer una gente de fuera que no conoce a nadie, porque no hay un solo en esa comunidad que haya aprendido a hacer lo que él estaba haciendo. Ahí lo que cabe es Dios santo. Y eso pasa en la familia, en el seno de las familias. Inclusive se murió papá y nadie sabe ni siquiera lo que tenía en el banco, y nadie sabe ni a quiénes le debían, y deja a su familia desamparada con bienes y propiedades que la administraban otra gente, pero nunca le dijo nada. Nunca le dio la oportunidad a sus hijos para que se involucren en lo que estaba haciendo y que puedan administrar, y que cuando él falte todo siga funcionando normal. Lo que pasa es que el concepto la gente no lo ha entendido, que la vida en la tierra es pasajera
y que hay un día que hay que recoger. Y la mayoría de veces de sorpresa. Y ocurre como cuando ponchan a un bateador. Se lo llevaron. Se lo llevaron, se fue. Y la noticia llega a la casa, pero ya se fue. Y no nos preparamos, ni preparamos a la familia para vivir más allá de nuestra ausencia. Tenemos que enseñarlo a administrar recursos. El Señor pone en la mano para hacerlo. Principalmente el recurso del tiempo. Dice el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Está en Efesios 5:15. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la buena voluntad del Señor. Dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Enséñalo a administrar el tiempo, es el concepto. Enséñalos a ser responsables, a hacer sus cosas por sí mismo. ¿Por qué tiene que levantarlo todos los días? Enséñelo. El día que usted no esté, se acabó. ¿Quién lo va a hacer por usted? Enséñelo, que asuma su responsabilidad. Déjelo actuar y hacer cosas y véalo usted y supervíselo. Lo mejor que puede pasar es que alguien que nos va a sustituir a nosotros en cualquier área de la vida, incluyendo nuestros hijos, nosotros les demos la oportunidad para que ellos lo hagan y nosotros lo observemos. Porque tenemos la oportunidad de corregir algunas cosas y apoyarlo en donde tienen necesidad. Eso es lo mejor que puede pasar. Involucre a sus hijos en la administración de recursos, comenzando por el tiempo. Enséñelo a administrar el tiempo. Y eso tiene que ver con disciplina. Enséñelo a desenvolverse en área ministerial, conforme al llamado que usted cree que está en él o en ella. Hay niños que desde pequeños se han identificado. Aquí, por ejemplo, hay una niña que desde pequeñita ya dijo: yo soy pastora. O sea, cuando sea adulta que diga que no, pero esa es su visión. O sea, hay que ver cuál es el ministerio. Lo mejor, la persona que pueden identificar más fácil los ministerios son los padres y los líderes de las iglesias, que saben cuál es el desenvolvimiento, en qué área Dios lo usa, y darle la oportunidad a ellos. Y muchos niños, lo vi, se usaba antes de que llegaran las redes sociales, los artefactos electrónicos, que todos los días estaban haciendo celebración en su casa y ponían predicadores, gente para cantar. O sea, todos los que vivimos esa etapa sin redes sociales, en la casa había uno que hablaba igualito que el pastor, que lo imitaba, había otro que imitaba a la hermana que danzaba, al que toca, y sabían imitar a todo el mundo. Mira, muchacho, no imite al pastor. Bueno, pero sí sé lo que él está viendo. Dígale al pastor que cambie él, porque eso es lo que él está viendo. ¿Y qué va a hacer? Y si lo que el pastor está haciendo no lo puede imitar, entonces malo. ¿Qué le parece? ¿Alguien está aquí hoy? Entonces, lo que vivieron en esa etapa sin mucha tecnología, se dieron cuenta cómo era el asunto. Los muchachos armaban su culto en la casa y tocaban con lo que tenían, y algunos hacían mímica. O sea que algo hacían, porque esa es la dinámica. Y ahí estaban aprendiendo. Enseñen a que ellos hagan las cosas, que tengan la oportunidad conforme al llamado, al depósito que Dios ha puesto en ellos. Enséñenlo. Si tienen habilidades para los negocios, denle libertad para que administren su propia cosa. No lo estén monitoreando, dándole todos los días los 5 centavos para que se coman el sándwich en la escuela. Si usted puede y usted cobra quincenal, déselo en la quincena y déle la libertad para que ellos lo administren y sepan cómo funciona. Si se lo comieron en un día, van a pasar 15 días, como diría alguien aquí.
Enséñalo. Dele libertad. No deje de poner dinero en la mano de sus hijos cuando están creciendo para que nadie le llene los ojos. Cuando vean dinero en la mano de alguien, eso sea normal. Lo poco o lo mucho, enséñelo a administrarse. Enséñelo a hacer cosas y que lo hagan con libertad. Que aprendan a hacer ahorros ellos mismos. Aleluya. Y van a aprender. En los primeros días se lo van a comer. Pero después, cuando se den cuenta que son 15 días, entonces van a calcular. Tengo que gastar tanto, esto es lo que yo tengo. Entonces, el día que se le olvidó al papá darle el desayuno, se quedaron sin desayuno en la escuela. Y van a llegar a la casa con la cara ceniza. Enséñalo a administrarse. De hecho, es mucho mejor, porque no tienen que pedirle siempre, sino esto es lo tuyo para esta quincena, y ellos van a aprender a hacer como las mujeres, ¿verdad? Que aquellas que no tienen empleo, que reciben del esposo, al final le prestan al esposo de lo mismo que el esposo le dio, porque no se sabe cómo, pero tienen una técnica para hacer crecer el dinero y saben calcular muy bien las cosas. Y entonces después, yo necesito un préstamo, así yo te lo consigo con una amiga, pero no le cobra intereses, ¿sabes? Porque a algunos le cobran intereses. Aleluya. Tenemos que enseñarle a administrar dinero, los negocios, el ministerio, la vida misma, que ellos aprendan a administrarla de manera correcta. Enseñarle a resolver problemas. Ustedes saben que en la escuela, los primeros años de estudio en primaria, se la pasaron con nosotros enseñándonos a resolver problemas. ¿Y para qué sirve eso en la vida? Resolver problemas aritméticos. Sí, eso es sumamente importante. Tenemos que aprender a resolver problemas y enseñar a los hijos a que aprendan a resolver situaciones de la vida. Muy importante. Si ellos aprenden a resolver situaciones, ellos van siempre a buscar la vuelta. ¿Cómo lo puedo resolver? El siguiente punto tiene que ver con aprender a convivir juntos. Y creo que esta es una tarea un poco difícil. Enseñar a la gente a que convivan juntos. De hecho, yo tengo una tarea en la iglesia. Y es que cuando tuvimos la oportunidad de tener ahí un patiecito para el parqueo, le sembré unas matas ahí para ver si son capaces de convivir junto con la naturaleza, porque Dios no creó con esa capacidad de vivir, convivir junto con la fauna, con la flora, o sea, convivir con la gente, con los animales, con los árboles. Hay que aprender a convivir juntos. Usted ve que acaban con los árboles, lo cortan, lo destruyen y después usted lo oye gritando: ¡ay, pero qué calor! Se están asfixiando y usted dice: ¿pero y dónde está el origen de ese calor? Ah, hay que se dañaron. Dios lo creó y le hizo un ambiente apropiado. Y entonces ellos cortaron todos los árboles, destruyeron todo. Inclusive creyentes envenenan la tierra tirando sustancia. Y ya el agua subterránea está contaminada porque lo han contaminado el mismo ser humano. No hemos cuidado. Tenemos que aprender a convivir junto con la naturaleza. Convivir junto con otros seres humanos. Y sobre todo enseñar a nuestros hijos a que convivan juntos uno con otro, los hermanos. Ese sentido de protección del menor nos ha hecho mucho daño en la familia, porque no lo dejamos que él conviva con el mayor y con los del medio y que le den su cocotazo. No hemos enseñado la violencia física, ni verbal, ni en ninguna área
pero los muchachos tienen su shock y van a reaccionar de acuerdo a lo que le hemos enseñado y se van a herir con palabras y todo eso, y debemos meter paz, pero no debemos irnos del lado nunca de ninguno, porque eso nos va a generar problemas. Y entonces los más grandes, que son los que le quitamos las cosas para dárselo a los pequeños, y todo el tiempo el pequeño tiene la razón, terminamos volviéndolo enemigo uno con otros. Tenemos que enseñarlo a convivir juntos. Jesús tuvo una conversación interesante con alguien. Les dijo uno de la multitud mientras él enseñaba. Él estaba, no se concentró, estaba distraído mientras Jesús estaba enseñando. Y le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mientras Jesús estaba dando una enseñanza, en vez de él concentrarse para escuchar lo que estaba Jesús hablando, él estaba distraído porque tenía un problema en su casa. Y entonces le gritó al maestro y lo interrumpe. Y en vez de decir amén, lo que está diciendo es: ayúdeme, que tengo un problema en casa. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Interrumpe a Jesús para decirle: yo tengo un conflicto en mi casa, porque mi hermano no me quiere dar la herencia que me toca. Entonces, ¿qué? Nos la pasamos trabajando, afanados, llegando poco, pagamos casa cara a los bancos y se la pagamos el doble de lo que cuestan, y llegamos tarde, duramos un ratito en la casa, siempre estamos fuera y vivimos una vida sacrificada, trabajando muchísimo. Y entonces cuando tenemos que irnos del mundo físico, porque en algún momento tiene que pasar, ya yo quiero que todos nos vayamos juntos, que suene la trompeta, pero si la trompeta no suena antes que tengamos que irnos, usted se tiene que ir, allá nos juntamos. Usted se va adelante tranquilo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus hijos? Dígame. Y tanto que usted se afanó. Entonces viene uno de los hijos y se queda con todo y deja a los otros en la calle. Ay, no. Enséñalo a convivir juntos, que repartan. Enséñalo que tienen que partir. Y que lo que hay es de todo. Y que no haya acepción de persona. Y que tanto los que trabajan como los que no, en el patrimonio familiar, es de todo. Entonces este hombre, en vez de llamar al Señor para que ore por él, porque quería buscar a Dios, no se concentraba. Hay gente que no se concentra en la iglesia por diferentes situaciones y por conflictos. Así estaba él, y entonces le está diciendo al Señor: ven, ayúdame, porque mi hermano no quiere partir la herencia. Trabajar tanto para dejarle un lío a los hijos, eso es lo que estamos haciendo. Enséñelo a convivir juntos, que aprendan a compartir lo que tienen lo uno con los otros. Enséñele a ser entes sociales, a no ser ermitaños. Los creyentes a veces estamos criando hijos ermitaños. Todo es malo, todo es pecado, no quieren saludar a nadie. Están como los judíos, que cuando se rozaban con alguien sentía que estaban en pecado. Aleluya. ¿Cómo ellos ganarán sus compañeros de escuela si no son capaces de hablar con ellos y socializar? Por eso que la Escritura está diciendo que los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Es cielo, todo lo que nosotros hablamos y todo lo que hacemos es el cielo y punto. Bueno, pues sáquelo de la escuela y tránquelo en su casa y haga un monasterio ahí con ellos y no salga, y supervíselo, póngalo en camarita en la casa y pásese hablando con ellos, porque ahora hay una camarita que no solamente monitorean, sino que usted puede hablar con los muchachos y haga su vida con ellos solamente, y prepárese que si usted se va adelante, usted lo va a dejar en el aire, porque usted no lo educó a ellos para ser entes sociales. Ellos tienen que aprender a convivir con los pecadores. Tienen que aprender a convivir con gente que piensa diferente que ellos.
Tienen que aprender a convivir con gente que tiene una fe diferente a ellos. Y ellos tienen que aprender a ser tolerantes de esas personas. Esa es su responsabilidad. Y usted como padre, usted es un mayordomo, el Señor le va a pedir cuenta. Míralo ahí que te lo eduque, ese es un santo, pero no es tan santo porque no tiene la capacidad como para vivir en un mundo de pecadores. Entonces no es tan santo. Porque para ser santo hay que tener la capacidad para vivir en un mundo de pecadores. Para saber hablar con la gente, para socializar, para saludar, para bendecir a los inconversos que inclusive se quejan de nosotros. Pero ellos nada más se bendicen uno con otro. ¿Y a mí qué? No, que tú no eres hijo de Dios, sobre ti no cae nada. No, eso no funciona así. Dios es universal, tú no eres dueño de Dios, tú no eres la dueña de Dios. Dios no te pertenece a ti solo. Dios es de todos. Y por su misericordia te salvó y lo va a salvar a ellos también. Y tu oportunidad es acercarte a ellos para que sus corazones sean abiertos a Dios. Pero el representante de Dios que eres tú, no te acercas a la gente. ¿Cómo ellos van a saber de Dios? Bendito es el nombre del Señor. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a convivir con los impíos. Y se lo dije en una de las predicaciones, tenemos que enseñarlo a convivir con los homosexuales. Porque estamos viviendo una situación en la sociedad difícil. Tenemos que enseñarle a ellos a tener identidad, pero que respeten y que no se burlen y que no le corran, sino que le den la palabra para que ellos se arrepientan, pero que le den la palabra conforme a la Escritura y el amor de Dios. Y que no terminen siendo enemigos y que le caigan a pedrada cuando vean a un homosexual en la calle. Eso es lo que nosotros estamos formando, porque nos están persiguiendo y nosotros estamos tratando de devolverle lo mismo. No funciona. El amor de Dios debe primar. Y cuando tienen identidad, están bien formados, ellos saben que hay una influencia espiritual, que no están sirviendo a Dios, que necesitan al Señor, pero no lo podemos obligar. Y eso es aprender a convivir junto con los demás. Aprender a vivir en paz con los otros. Cuando caemos en alguna empresa, de esas empresas difíciles que hay, o departamentos difíciles, la sociedad está convulsionando y se dan muchas cosas y entonces uno como que no aguanta, como que no soporta tanto chisme, tantas situaciones, dimes y diretes, tantas persecuciones, tanta mentira. Enséñelo a vivir en esta sociedad con tanta gente frustrada y que sean luz. Enséñelo a alumbrar en un mundo de oscuridad. Enséñelo a alumbrar para que sean exitosos. Enséñelo a respetar la propiedad privada y enséñelo en su casa, que respete lo que le pertenece al hermano. Dáselo, no se lo dé, eso es tuyo. Pídele que por favor te lo preste y él te lo va a prestar. Enséñelo. Si todo mi papá se lo quita a la gente para dármelo a mí, mi papá me está enseñando a mí que yo puedo tomarlo todo, inclusive lo que no es mío. Enséñalo a respetar la propiedad privada. Enséñelo a los varones, enséñelo a pedir amores. Sí, porque la muchacha te cae bien, son amiguitos, pero ella tiene libertad de decirte que no. Y si te agrada, tú puedes decir. Y si ella te dijo que no, aprende a perder. Aprende a ganar. En el lenguaje de los jóvenes, aprende a guayarte. Sí, no está obligada la muchacha a decirte que sí. Guáyate un par de veces. Enséñelo, juegue con ellos y no lo deje ganar. Si ganaron, ganaron, pero no lo deje, sino que ellos ganen. Y no se la ponga fácil, tiene que enseñarle a perder. El que no aprende a perder no está preparado para vivir en esta sociedad. Tiene que aprender a convivir en armonía con la sociedad. A ser tolerantes con los que difieren.
y los que tienen cosmovisión diferente. Enséñenlo a contentarse con lo que tienen. Hoy hay arroz con huevo y todos vamos a comer arroz con huevo. Hay unos alimentos que eran fuertes en la niñez y yo sé que algunos lo han comido, el chen chen. Y entonces cuando había chen chen en la casa, había unos niños que tenían que hacerle arroz. No, vamos todo el mundo a comer chen chen. Eso es lo que tenemos hoy. Aleluya. Que me perdonen los sureños. Le faltó el chivo. Nítido. Entonces, hay que enseñar a los muchachos a contentarse con lo que tenemos. Hay momentos difíciles en la vida y en la familia que no hay suficiente y hay que comer eso. Eso es lo que tenemos, vamos a comerlo. Mami, pero otra vez, sí, mi hijo, yo quiero darte lo mejor y lo mejor para mí ahora es esto. Esto es lo que tenemos. Y algunos se están endeudando y endeudando y endeudando, endeudándose para comer y para comer bien y para darle a los hijos lo mejor. Le está metiendo en rojo. Enséñele a contentarse con lo que tienen, a ser ente de paz, a repartir la herencia con sus hermanos, a ayudar a los que tienen necesidad. No se sienta mal cuando su hijo en la escuela comparta lo que llevó con alguien. Sí, póngale límite. Yo a uno de los míos tuve que ponerle límite. Mira, yo te lo doy, son míos. Si tú vas a dar más de tanto, consúltame. ¿Por qué? Parece que tiene la vena de la familia de que cuando alguien tiene necesidad y daba de más, entonces tiene que consultarme si va a dar más de tanto. Pero es bueno que tengan libertad de compartir con los que tienen necesidad. Sobre todo, que no se adueñen, que uno solo no se quede con lo de todos, porque eso no es saludable. Y enséñelo, y voy a cerrar ese puntito ahí a ver si me da tiempo a entrar en la predicación de hoy. Enséñelo a honrarlo a usted como padre. Enséñelo a honrar a su madre. Enséñelo a compartir con los padres. Sobre todo, enséñelo a hacer. Y ese es el concepto de identidad que necesitamos manejar en la familia y que los padres debemos forjar la identidad en los hijos. Cada hijo es diferente. A mí me hubiera gustado tener más, pero no me dieron la libertad de dar a luz y entonces tuve que negociar con la otra parte de mí, que es la que da a luz. Y me dieron el chance para 2 y tengo 2. Y son diferentes. Los hijos son diferentes. Cada quien es él. Inclusive se ha demostrado, y a los estudiantes de psicología le están poniendo una practiquita ahí para que entrevisten mellizos, trillizos, gemelos y todo eso, porque se ha demostrado que son diferentes. Son diferentes. Aun cuando estuvieron en la misma bolsa, en el vientre, compartiendo placenta, son totalmente diferentes. Tienen una manera de pensar, de ser, totalmente diferente. Entonces usted tiene que aprender a tratar a cada hijo, a cada hija, de la manera que es, como vino, y que aprenda a ser él, ella. Y sobre todo, que aprendan a conocer la identidad en Dios. Hay 2 puntos interesantes que sí me gustaría compartir aquí en la identidad. Y es que para tener identidad se necesita un referente. Y entonces los hijos tienen 2 referentes.
Tienen en la identidad espiritual, tienen a Cristo, y en la identidad terrenal tienen a papá y o a mamá. O sea que tenemos dos referentes para tener identidad. Y justamente el texto de hoy que leímos al principio dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Justamente el apóstol Pablo le está enseñando a la iglesia de Corintios que sean imitadores de él, así como él imitaba a Cristo. Entonces, si él imita a Cristo, ustedes ven la vida que yo llevo. Esto es automático. Esto es automático. Los hijos van a imitar a papá, las hijas van a imitar a mamá. Van a imitar comportamientos buenos y comportamientos malos. Y el modelo del matrimonio de nuestros hijos será nuestro matrimonio. Aunque vayan a la escuelita y tengan formación en conducta, en terapia familiar, le va a salir inclusive ese modelo. Hay creyentes, gente transformada por el Señor, que le quedan algunos comportamientos que vieron de sus padres y que no son muy buenos. Todas las familias hay cosas buenas y hay cosas no muy buenas y hay cosas malas. Lo que pasa es que después que nosotros la hemos aprendido, tenemos que entrar en un proceso de desintoxicación para poder dejar de hacer aquello que hemos aprendido. Lo interesante de esto sería imitar lo bueno, que es lo que le dice el escritor de los Hebreos a los creyentes, que observen la conducta de sus pastores, que vean su fe para que entonces puedan imitar. Pero ¿qué van a imitar? Las cosas que son buenas, porque eso lo hacen la gente madura. Pero los niños no tienen la madurez suficiente como para decir: lo que papi está haciendo no es bueno, o lo que papi está haciendo es bueno, sino que aprende con lo que papá y mamá están haciendo, la manera de manejarse, la manera de hablar, de gritar. Y eso es general, eso se imita tanto, que en este país hubo un grupo político que imitaban hasta en la manera de hablar a su maestro, a su líder, lo imitaban. O sea, eso es normal. La imitación no es lo mejor. Y aquí en Identidad lo que queremos es que la gente no imite, sino que pueda hacerlo por él mismo, que el predicador no entre a ver algunos predicadores para imitar su voz, hablar en lengua como ellos, repetir como ellos repiten y dar enseñanza similar, sino que Dios tiene algo especial que le entregó a cada quien, y eso tiene que ver con el ser, con el individuo, y nos va a usar de acuerdo a la capacidad que Él mismo depositó en nosotros, conforme al llamado, y en términos general es así. Sin embargo, los niños van a imitar de manera natural los padres. Entonces tenemos dos referentes, que es el referente espiritual y el referente natural. Entonces, aunque usted no quiera, su hijo, su hija lo va a imitar. Entonces, como lo va a imitar, usted tiene que saber cómo se maneja para que lo que ellos imiten de usted sea lo bueno que ven. Claro, hay un comportamiento privado que nosotros tenemos que no es correcto, que nuestros hijos terminan haciendo eso. Esos son por influencias espirituales o por lo que se llama la cobertura. Que el espíritu que me ataca a mí, ataca a mi familia. Y al espíritu que yo le doy libertad en mi vida, se siente con derecho de atacar a la familia y se siente con permiso para atacar. Y eso es sumamente importante. Ese es el concepto espiritual, que no es el tema de hoy necesariamente. Ahora, la identidad la vamos a forjar en los niños a partir de nuestro comportamiento. Y así será. Aunque no queremos que imiten lo malo de nosotros, ellos terminarán haciéndolo porque somos su ejemplo. De ahí la expresión que dice que, mijo, ten cuidado donde pisa. Y entonces el niño le dice: papá, descuida, que yo voy detrás de ti
tú lo observas y yo voy pisando justamente en las huellas que tú vas dejando. No estoy haciendo nada que pueda tener algún temor, porque yo solo voy pisando en las huellas que tú vas dejando. Entonces el concepto, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, que está en Efesios 5, es el primer concepto. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces está diciendo que Cristo es nuestro referente espiritual. Y por eso dice, parezcanse a Cristo, sean imitadores de Cristo, hagan las cosas extraordinarias como Cristo la ha hecho, vivan en amor. Ese es el referente que todos necesitamos en nuestra relación con Dios, Cristo. Ahora, en nuestra relación humana, terrenal, el concepto, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Papá imita a Cristo y el hijo imita a papá. Y ambos referentes son aprobados, y por eso le traje el texto bíblico. Porque ellos serán tal cual. Y no solamente estamos hablando de la identidad biológica, ¿okay? Que tiene un lunar y que le salió el lunar, que tiene una verruga, que le salió la verruga, que está el ADN, ¿verdad? Que hay comportamientos que lo va a aprender, lo que son las conductas aprendidas, pero hay cosas que se heredan y de ahí la herencia en términos biológicos, sino que hay una combinación de la conducta que ven los padres y la que puede heredar. Imito a mis padres, imito a Cristo. Entonces hay una responsabilidad en forjar la identidad en este tiempo, que es a partir de lo que establece las Sagradas Escrituras. ¿Quién yo soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de aquellas que nacen hembra? ¿Qué dice la Sagrada Escritura acerca de aquellos que nacen varones? Entonces eso es muy importante para nosotros, que ellos puedan saber su identidad sexual y que ellos nacieron de una manera porque Dios quiso que sea así, que lo creó así. Hay una discusión ahora y es muy interesante porque la gente que quiere envolvernos con su teoría y que quiere corromper a la sociedad, se va a inventar cosas. Y entonces le está diciendo a los padres, ustedes deben respetar a sus hijos en función de lo que ellos quieren ser. Aparentemente está bien, pero la corriente lo que está planteando es que si un niño o una niña tiene algún comportamiento homosexual, que por ahí que se va, que papá la respete. Y eso no funciona así. Papá debe trabajar la identidad con su hijo, con su hija, y buscar ayuda si tiene algún comportamiento que el papá o la mamá se dan cuenta que no es apropiado. Deben buscar ayuda. Y no, que él o ella es de tal manera o quiere ser eso y se lo voy a permitir. Eso es otra cosa. Respetar a los niños es otra cosa. Nosotros tenemos que trabajar en ellos en función de lo que Dios quiere que ellos sean, en función de las buenas costumbres, de la paz, de la enseñanza de la palabra de Dios, de los principios que establecen la palabra de Dios. Por eso no me quedaré en esta serie sin leerle el texto clave que está en Proverbio 22. Así que se lo voy a, ya en el ocaso de la predicación de hoy, se lo voy a leer. En 22:5. Espino y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Entonces, le está diciendo que debe educar a sus hijos, que debe trazarle un camino, que debe ponerle un GPS, que debe ponerle una brújula
para que el niño sepa cómo se va a dirigir. No que el niño tenga un comportamiento que es inapropiado y que yo se lo aplauda. No es lo que la Sagrada Escritura nos está enseñando. Por el contrario, la Escritura lo que nos está diciendo es que nosotros somos los que trazamos el camino del niño, los que forjamos su identidad, los que trabajamos en proyección de su vida desde ahora y hacia la eternidad. Y que es nuestra responsabilidad determinar hacia dónde lo vamos a lanzar, que es un concepto que aparece en el Salmo 127, en el verso 4. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. En el Salmo 127, 4, que es cuando se toma una flecha y se lanza. ¿Hacia dónde tú quieres lanzar tus hijos? ¿Quieres lanzarlo hacia el éxito? ¿Realmente está interesado en eso? Que tus hijos sean exitosos, que sean maduros, que tengan capacidades, habilidades. Entonces tú tienes que trabajar con ellos en ese desarrollo. Tienes que trabajar con ellos su identidad para que ellos aprendan a ser ellos conforme al diseño de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que la familia tiene establecido como principio, sin dejar ninguno de los puntos. Los que quieren que sus hijos sean peloteros, usted ve que de temprano, de pequeño, se lo llevan al estadio, se lo llevan al famoso play, el concepto de play. Entonces se lo llevan para envolverlo en eso. Aquellos que quieren que sus hijos sean maestros, lo instruyen. Ahora es un poco difícil porque ahora uno le dice, mira, tú deberías estudiar educación. Pero papi, tú deberías estudiar la misma carrera que yo. Y cuando uno se la quiere imponer, no lo hacen. Pero ellos libremente eligen y terminan eligiendo libremente la carrera de sus padres, de alguno de los padres, pero no se debe imponer. Pero si usted quiere instruirlo en algún área, en algún deporte, usted comienza desde pequeño. Quieren instruirlo en el conocimiento de la palabra de Dios, no dejan de llevarlo a la escuela bíblica, aunque según los datos que se manejan en términos cristianos, los chicos de los hijos de los hermanos son los que menos van a la escuela bíblica. Esos son datos que se manejan. O sea que los padres inconversos tienen una visión mucho más amplia en términos del futuro espiritual de sus hijos que muchos creyentes. Dios santo. Aleluya. ¿Alguien está aquí hoy? Esos son datos. Eso no quiere decir que en todas las congregaciones ocurre eso, pero son los datos que se manejan de que los hijos de los creyentes no van tanto a la escuela bíblica como aquellos que no son creyentes. Se puede variar de un sector a otro, de una congregación a otra, pero en términos generales es lo que ocurre. Tengo que concluir la mañana de hoy, y es bueno que sepan eso, que tengo que concluir. Tienes que forjar la identidad como hijo de Dios y debe manejar algunos conceptos, como es el concepto del origen, que se trabaja en identidad, el origen, el potencial. Se maneja también el destino, hacia dónde se dirige la persona, hacia dónde usted quiere llevarlo, a dónde lo va a lanzar, dónde usted quiere que llegue, cómo desarrolla ese muchacho esas capacidades y habilidades que usted está descubriendo en él, ayudarlo, asistirlo para que él pueda tener identidad y que maneje su origen como ser humano en términos espiritual y en términos físicos. Así que en esta ligera introducción de hoy quisiera ya cerrar esta enseñanza de hoy. En la identidad identifico, en hacer lo enseño a que eso que hay en él pueda desarrollarlo haciéndolo. Y que se abra paso en la vida teniendo éxito. Y aquí entra aprender a convivir juntos, que tenga éxito sin engañar a nadie, sin pasarle por encima a los otros, sin tronchar el desarrollo de los otros y sin quitarle a la gente lo que la gente tiene
para él vivir mejor. Hay gente que tienen un potencial extraordinario, que haciendo lo bueno le hubiera ido mejor, pero ese potencial lo desarrollan haciendo las cosas malas. Así que enseña a sus hijos a que ellos puedan desarrollar aquellas capacidades y habilidades que tienen y tener éxito en la vida sin tener que pasar por encima del cadáver de nadie. Y que no tengan en su casa cosas que le pertenecen a otra gente y que no tengan rencores y que su conciencia no lo acuse cuando lleguen arriba, porque han dejado mucha gente por debajo engañado, trabajadores sin pagarle el salario para tener más y mejor vida, despojando a la gente a como dé lugar de las cosas que le pertenecen. Enseñémoslo a desarrollarse y a tener éxito sin tener que engañar a nadie. Dios lo bendiga mucho, nos vemos pronto.